Hola Lucho, ¿cómo estás? Un placer enorme estar junto a ustedes nuevamente. Bueno, agradecidos nosotros de estar aquí charlando, ya lo hemos hecho en una oportunidad, así que volvemos a retomar este tema con un anuncio muy importante, con que la vuelta a clases que se podría dar, no se sabe si va a ser 100% de manera personalizada y presencial, pero en marzo se están anunciando lo que es el regreso de las clases y me gustaría que juntos analizáramos lo que ha sido este año tan particular de tener a nuestros hijos en nuestras casas y de convertirnos de papás en docentes, de tener que sacar herramientas que quizás no manejábamos. Todo eso sumado a las propias actividades que teníamos y a la frustración de muchos niños ante el desborde de tareas que era hacerlo en casa, Daniel. Sí, tal cual, sin lugar a dudas que ha provocado eso, frustración. Justamente hace unas semanas comenzaron a circular varios videos de niños, ¿no? Haciendo la tarea, de padres obligándolos, gritándoles o filmándolos simplemente, ¿no? Un padre ahí en silencio mostrando la emoción de su hijo, que en definitiva es una emoción que tiene que ver con la frustración y la frustración provoca desmotivación y abandono. Casi que son dos palabras sumamente negativas para el sistema educativo y para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mirá qué interesante lo que nos traes, porque yo a medida que te iba escuchando, cuando hablabas de la frustración, lo pensaba como adulto, no lo pensaba como niño, y pensaba, bueno, la frustración quizás sea el trampolín para la superación. Uno lo ve con sus ojos de adulto, y mirá lo que provoca en la educación, ¿no? Hablas esto del abandono, porque también es verdad, si uno se frustra quizás de niño puede llegar a abandonar lo que tiene que ver con el hábito de estudio. Contame desde tu experiencia y con los recursos que vos manejás, ¿cómo nosotros adultos podemos acompañar en este proceso para que la frustración, si bien es real y creo que en algunos casos es necesario para crecer, cómo vamos a hacer que sea una experiencia que tenga valor? Sí, yo te voy a hablar, por un lado, como padre y en otro punto como docente. En mi caso, no trabajo con niños, pero sí con jóvenes y adultos en el sistema educativo, en el secundario, por lo cual me siento con el deber de transmitir y de comunicar un poco lo que me cuentan otros docentes, ¿no? Inclusive gente allegada al gremio, docente, que me piden consejos o cómo estoy viendo la situación. Creo que es un periodo para que haya mucho análisis, pero el sistema y la educación siguió como si, ¿no? La escuela en sí no cambió estrategias, sino que enfocó el mismo sistema que ya daba en un ámbito más propicio para la educación, que es el de la sociabilidad, el del encuentro, más allá que las escuelas con las aulas pueden tener también su parte negativa para el encuentro, pero sin lugar a dudas que como padres lo que no tenemos que hacer es como si el 1 de marzo o ante el comienzo de clases, que va a ser unos días antes para los primeros y últimos años de primaria y secundaria, comienza este periodo de adaptación y a los 2 o 3 días ya estamos hablando de contenidos, de conceptos, no habremos aprendido nada, porque justamente esta pandemia viene a decirnos y a evidenciar que hay que trabajar las emociones en el aula. ¿Y cuánto tiempo habrá que trabajarlas? Y todo lo que haga falta, tanto los padres como los docentes, tenemos que visibilizar, hablar de lo que pasó, es decir, de lo que pasó en este año y de cómo se sentirá ese alumno allá por el mes de febrero, por el mes de marzo, y que lo ponga en papel y que trate de ponerlo en palabras. Y bueno, tratar de no ir tanto a recuperar el tiempo perdido, porque los adultos somos eso, de creer que el tiempo lo perdimos y en definitiva lo más importante es que la frustración que puede existir y que existe en los adultos en todas las edades de la vida sea una frustración sana, ¿no? En la cual podamos identificar cuáles son nuestros temores, cuáles han sido esas sensaciones que hemos tenido de esto de tiempo perdido. Siempre pensamos, ¿esto me es útil? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y pienso también si esto me genera expectativas o no. Entonces, el padre tiene que trabajar con las expectativas de los hijos, no obligándolo a que hagan 1000 cosas a la vez, como a veces ahora hacer
5 deportes distintos para recuperar el tiempo perdido. El tiempo no se pierde, el tiempo se vive y forma parte de la experiencia, ¿no? Entonces, para los padres y docentes, calma. Un contenido más o un contenido menos no hace la diferencia. Una frustración más o una frustración menos sí hace la diferencia, pero esto no significa evitar las frustraciones, porque evitándole el dolor a una persona también le estamos provocando otra situación, que es la de no poder enfrentarlo cuando sea grande. Entonces, calma a los adultos sobre todo. Eso es lo que les puedo sugerir. Y recién abriste un escenario muy importante e interesante, desdoblaste tu personalidad en lo que es ser padre y lo que es ser docente. Y pensaba en esto en el docente, ¿no? Uno cuando comienza a formarse en lo que tiene que ver con lo académico, al docente, hablamos de años atrás, se lo formaba para educar, para ser esa figura que traía el conocimiento teórico y que acompañaba el desarrollo de las personas. Luego comenzó en el año 90, más o menos, un proceso de asistencialismo en la escuela donde el docente se desdobló y también tenía que hacer todo lo que era referido a los comedores que tenían dentro de las escuelas, a comenzar de una manera a perseguir al alumno para que continuara y terminara con su educación. Luego el Estado comenzó a regir el hecho de que el docente no podía desaprobar, y entonces los chicos tenían que continuar en la escuela porque era un lugar de contención. Y hoy se encontraron con un escenario de la tecnología donde muchos tuvieron que adaptarse, que no contaban quizás con una computadora para soportar la plataforma de Zoom en su hogar, que no contaban con recursos en lo que tiene que ver con lo tecnológico y también con lo que es el dictado de clases a través de la manera online, que supone otra formación. Te lo consulto a vos como docente. ¿Crees que a partir de este año va a haber una revisión en lo que tiene que ver en la formación de los futuros profesionales? Debiera haberla. Ocurre que sí, la pandemia llegó introspectivamente para que se pusiera lo que ya ocurría en ámbitos privados, universitarios también, de utilizar las nuevas tecnologías, pero fue obviamente todo muy rápido y lo que pasó fue que el mundo virtual, las estrategias que se utilizaban en el aula, se llevaron a lo virtual. Y ahí podría estar toda la Argentina conectada, todos los docentes tener conectividad, pero si seguimos replicando las mismas formas a través de lo virtual, digamos, más de lo peor es, como decimos los cordobeses capitalinos, más peor. ¿Por qué? Porque estamos tratando a través de una pantalla de transmitir conocimiento. Se ha perdido la sociabilización entre los niños, en muchos casos, no en todos. Se ha nivelado para abajo en el sentido de que, porque muchas personas no tenían acceso a la tecnología, los pocos o muchos alumnos que tenían acceso no pudieron estar conectados entre sí y la comunicación fue asincrónica. Es decir, imagínate que vos me hagas una pregunta, me la mandes por video y yo te contesto. Lucho, como si fuera un mensaje de WhatsApp, y yo te contesto a los 20 minutos. Y bueno, ustedes, cada uno lo sabe, ¿no? Que está en un grupo. Cuando la comunicación es asincrónica, se pierde el feedback, se pierde la relación y se pierde el vínculo. Yo no puedo establecer ningún vínculo a través de un mecanismo virtual. Puedo acceder a determinadas relaciones y compromisos, pero es necesaria la presencialidad. No es necesaria una presencialidad, entre comillas, en la anterior normalidad, porque la sociedad tiende a estos extremos, ¿no? Un año sin clases o volvemos todos. Y ahí es donde caemos los docentes, los adultos, los políticos, los que tenemos cierta facultad de organizar las cosas, porque todo docente tiene facultades y tiene el poder en el aula, es la de volver a la referencia, ¿no? Entonces, volver al aula con 30, con 40 alumnos, con pupitres. No conocemos otra cosa. Si yo les decía hace un año atrás, no va a haber más clases en 2020, los alumnos van a estar todos en casa, o este profe está loco, ¿qué le pasa? En definitiva, creo que tenemos que atender a las necesidades puntuales, y eso quiere decir por ahí hablar con algún alumno en particular, con 2 o 3 por separado. Esta idea de que todos se metan nuevamente al aula y hablarle a 30 personitas con un mensaje único no va más. Es imposible. Es como que tuviera
30 entrevistadores en este momento, o que hubiera un panel con 10 personas y todos nos estaríamos chocando, ¿Se entiende, Lucho, cuál es el concepto? Tenemos que ir a las necesidades particulares, porque si no vamos a estar perdiendo nuevamente tiempo, es decir, podemos estar todos amontonados juntos y desfallecer de soledad. Hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes que ya en la escuela se sentían solos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver todos a aglomerarnos para estar nuevamente solos o vamos realmente a atender a las necesidades puntuales, grupales de algunos sectores? Porque volver a lo viejo no tiene sentido. Y en este de volver, ¿no? Tiene que ver con el regreso a las clases que vamos a tener en marzo. Quiero hablarte ahora como papá, recién hablaba como docente y quiero hablar como papá porque, bueno, quizás vos corrías con ventaja, Daniel, porque sos papá y docente, pero muchos papás se han encontrado que quizás vienen de una ciencia dura como la contaduría o vienen de estar en sus casas, de llevar adelante una casa que también es una gran responsabilidad de algunas madres o algunos padres que están en sus hogares y han tenido que comenzar a enfrentarse a la nueva educación, porque también los métodos educativos han cambiado. Algo simple como una división ya no se realiza como se hacía 10 años atrás y han tenido que formarse para poder ayudar a sus hijos en las tareas. ¿Qué consejo, sin caer, ¿no?, en dar consejos, qué observación podemos hacer a esos padres para este nuevo ciclo que comienza y para resignificar lo que han vivido en este proceso de acompañar a sus hijos en las tareas? Sí, lo que han hecho los padres ha sido en algunos casos realmente heroico. Hay personas que después de 20 años se tienen que topar nuevamente con tareas, o padres jóvenes que teniendo otros trabajos, otras actividades, mucha gente volvió rápidamente a las tareas, sobre todo los esenciales, entonces se las tuvieron que ingeniar, ¿no? Pero esto no significa que cambio de año 2021, vacuna mediante, que puede llegar a paliar un poco la pandemia que tiene para varios años más. El año que viene va a ser seguramente de semipresencialidad, pero esto va a requerir que los padres sigan atentos a las cuestiones de las emociones. El contenido está todo a un clic. Hace 20 años yo tenía que aprender el concepto o lo que decía la Constitución Nacional, porque si quería ser abogado tenía que saber de memoria los artículos. Está todo a un clic. Lo que no está a un clic son las emociones. Es la capacidad de poder comunicarnos para ser eficientes y eficaces en un trabajo, en la familia. Entonces, los padres tienen que estar atentos. Hay un video que por ahí le recomendaba a la productora en algún momento de mostrarlo, donde el niño dice, ¿por qué poca tarea? Poca tarea es un montón de tarea y quieren que la haga y se larga a llorar y la madre le dice, haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea. Sin lugar a dudas, los padres, aunque tengamos formación docente, a veces en casa de herrero, cuchillo de palo, y eso lo asumo porque los docentes muchas veces caemos en esta cuestión. A lo que voy es que, vuelvo a repetir, dejemos el contenido y nos aboquemos a ver cómo se sienten, cómo están, a poder resocializar y que no sea en una semana. Esto del periodo de adaptación, ¿quién cambió de país y se adaptó en una semana? ¿Quién cambió de trabajo y se adaptó en una semana? ¿Quién cambió de relación y se adaptó en una semana? ¿Quién fue mamá o padre y se adaptó al bebé en una semana? Entonces, por favor, hagamos todo un año de adaptación en la cual los niños puedan reconectarse, perder el miedo a jugar. Hay algunos niños que tendrán miedo a jugar y otros que lo han vivido desde la total libertad de esta pandemia, y tratar de buscar esas polaridades y unirlas, ¿no? Porque eso va... lo mismo pasa con los hijos. Podemos tener 2, 3 hijos y uno vivirlo totalmente despreocupado y esto como una oportunidad. Y yo, por ejemplo, mi hijo es muy autodidacta, independiente, a veces se encierra en la pieza, tiene 11 años y hace solo la tarea, trato de asistirlo, pero puede haber otros que sean demasiado dependientes. Y al volver a un aula de 30, de 40 alumnos, no va a tener esa atención que tuvo durante este año, ¿se entiende? Entonces es muy importante trabajar en eso, en las particularidades, que no vuelvan todos. Los padres en esto tienen un rol importante porque le pueden decir al docente, pueden pedirle estas oportunidades de reuniones y de también participar en la planificación. Los padres tienen más poder
y si no se dieron cuenta con esta pandemia, tienen más posibilidades de las que creen, porque realmente conocen a esa personita que entregan y nos regalan para que nosotros compartamos 3, 4, 5, 6 horas junto a ellos. Entonces, los padres no se olviden que son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Daniel, quiero agradecerte el tiempo que hemos compartido, te mando un gran abrazo y como siempre es un placer hablar con vos. Antes de despedirnos, vamos, porque recién hacías mención, Daniel, de un video en particular que se ha viralizado, así que lo vamos a compartir, porque la verdad que creo que es el resumen de lo que estuvimos hablando, así que te permito que juntos los compartamos. Mira. Bárbaro, dale. ¿Qué es todo esto que está aquí? Termina. Mucha tarea para aquí. Ay, sí, es cortico. Termina. La voy a hacer para ver si es cortico. No es cortico. Termina. Ay, pero mami, tú no entiendes. Ahí compartíamos con ustedes el video del cual Daniel hablaba, ¿no? Que refleja claramente en el llanto de este niño la frustración y quizás no sé si los pocos recursos, porque no conocemos bien la situación, pero sí la determinación de la madre de decirle que sí o sí termina la tarea sin tener en cuenta lo que hablabas vos, Daniel, recién, lo que es la emoción del niño. Así que bueno, queríamos mostrarlo porque lo habíamos hablado, si bien es un menor el que aparece en la imagen, es un video que se ha viralizado, que la familia lo ha viralizado, así que bueno, es un elemento de prueba que muestra lo que estuvimos hablando. Sí, tal cual. Y esto de la palabra evidencia, que lo he vivido también en carne propia como padre, ¿no? Mandarle evidencia a esto de dejar de creer si no lo veo. Si no lo veo, no lo creo. Estamos en esa cultura a través de las redes sociales. Yo puedo ser el mejor carpintero, pero pareciera que si no le saco una foto a mis productos y la subo, o la mejor peluquero, si no muestro mi producto, pareciera que no es así. Y el valor de la palabra es tan importante también. ¿Cuántas veces les ha pasado a los docentes que el alumno no pudo mandar las fotos? Es decir, la virtualidad despersonaliza, deshumaniza, robotiza. Tratemos que en la presencialidad o en la semipresencial seamos más humanos, que recuperemos esto que todos, al ver este video, algo nos pasó por el cuerpo. A mí, un pequeño nudo en la garganta, al verlo por primera vez, se me erizó la piel y bueno, no nos olvidemos de nuestra parte humana, recuperemos lo más esencial que es el amor a nosotros y sobre todo a nuestros hijos. Daniel, te mandamos un gran abrazo aquí desde la ciudad de Villa María. Como siempre es un placer hablar con vos. Gracias infinitas. Abrazo a toda la bella gente de Villa María, de la Ruta 9 y tantas localidades donde llega C20. Un abrazo.